Te burlaste de mi hija. Las feroces palabras del hombre de la montaña pusieron de rodillas al hombre más rico. La joven impactó contra el suelo pulido antes de que alguien se moviera para ayudarla. Su muleta se resbaló en la alfombra del salón de baile y, cuando cayó, ni un alma en esa resplandeciente habitación dio un paso al frente, ni una sola. En su lugar, el coronel Harlan Croft levantó su copa de cristal y soltó una carcajada lenta y deliberada, lo suficientemente fuerte como para que todos los presentes la escucharan. «Fíjate por dónde vas, niña», dijo. «La gente como tú no pertenece a una mesa como la mía». Entonces, una mano se extendió entre la multitud, tosca, cicatrizada, sin prisa, y cada persona en esa habitación se quedó completamente inmóvil, porque acababan de cometer un terrible error. Antes de seguir adelante, si esta historia ya les tiene el corazón en la garganta, denle al botón de suscribirse ahora mismo y activen las notificaciones, porque cada parte de este relato llegará a este canal. Dejen un comentario abajo y cuéntenme desde qué ciudad o pueblo nos están viendo. Me encanta ver qué tan lejos viajan estas historias. Ahora regresemos con Caleb Hayes y aquella noche de invierno en Silver Point, Montana, y descubramos exactamente qué clase de hombre entra a una habitación llena de gente poderosa y sale de ahí habiéndolo cambiado todo. La invitación llegó un martes por la mañana, y Hannah Hayes la leyó 2 veces antes de permitirse creer que era real. Cruzó la sala principal más rápido de lo que la mayoría de la gente se movía con 2 piernas buenas. Su muleta golpeaba las tablas del piso con su ritmo familiar, presionando el sobre contra su pecho. Su padre estaba en la mesa de trabajo, al fondo, inclinado sobre un juego de viejos mapas topográficos que no había mirado en años. Ella no lo sabía. Nunca se le había permitido preguntar por esos mapas. «Papá», dijo, extendiendo el sobre, «mira esto». Caleb Hayes se enderezó lentamente. Tomó la tarjeta de la mano de ella, la desdobló y la leyó sin cambiar la expresión ni una sola vez. Luego la puso sobre la mesa y la miró de la forma en que un hombre mira algo que desearía que nunca hubiera llegado. Era una invitación. La celebración invernal anual del coronel Harlan Croft, la reunión más grandiosa de todo Silver Point y, según la mayoría, la más grandiosa de todo el territorio de Montana. Cada diciembre, el coronel llenaba su hacienda en la colina con hombres del ferrocarril, corredores de tierras, banqueros y políticos. La gente iba porque ser invitado significaba algo. La gente iba porque no ser invitado significaba algo peor. «¿De dónde salió esto?», dijo Caleb. «Un mensajero la trajo hace 1 hora, papá. Está dirigida a los 2, por nuestro nombre». Caleb dobló la tarjeta una vez, luego otra, y la hizo a un lado. «No vamos a ir», dijo. Hannah se quedó callada exactamente 3 segundos. Luego dijo, «Yo quiero ir». «Hannah, tengo 22 años», dijo ella. «He pasado toda mi vida en la ladera de esa montaña. Nunca he ido a una reunión real, ni una sola vez. Nunca me he quejado de eso, papá, ni una sola vez. Te lo estoy pidiendo ahora. Por favor». Caleb la miró. Miró la muleta debajo de su brazo izquierdo, la que había usado desde que tenía 11 años, desde la noche en que unos hombres contratados vinieron a correrlos de sus tierras y su caballo la tiró en la oscuridad. Miró el rostro de su hija, que era el rostro de su madre, que era el rostro de una mujer que le había pedido cosas a las que no podía decir que no y que ya no estaba, y cuya ausencia se sentaba en esa casa como una tercera persona que nunca se iba. «No es un lugar para nosotros», dijo él. «Entonces déjame decidir eso por mí misma». «La gente en esa habitación es gente», dijo Hannah en voz baja. «Solo gente, papá. Lo que sea que haya pasado entre tú y ese mundo allá abajo, de lo que sea que me hayas estado protegiendo todos estos años, no soy de cristal. No me voy a romper solo porque me miren». Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego, sin decir palabras, se apartó de la mesa, caminó hacia la habitación del fondo y salió llevando un saco que no se había puesto en 15 años. Hannah se quedó muy quieta en el umbral mirándolo. «Papá», dijo suavemente. «Ve a ponerte tu vestido bueno», dijo él. «Nos vamos antes de que oscurezca». Con todo, llegaron a la hacienda de los Croft en una carreta, lo que provocó la primera racha de murmullos antes de que siquiera se bajaran. Todos los demás invitados habían llegado en carruajes cerrados. Las mujeres en los escalones de la entrada veían a Caleb ayudar a Hannah a bajar del asiento de la carreta, y una clase particular de silencio se apoderó del porche, de ese tipo que finge no darse cuenta mientras repara en cada detalle. Caleb Hayes tenía 61 años y los aparentaba todos. Su saco estaba limpio, pero viejo.
Los codos estaban gastados y lisos en las costuras. Sus botas eran botas de montaña, pesadas, honestas, hechas para un terreno al que no le importaban las apariencias. Su rostro se había curtido hasta volverse algo duro y enjuto, y su cabello se había vuelto completamente blanco de forma tan gradual que ya no recordaba exactamente cuándo. Caminó por la puerta principal con Hannah a su lado, manteniendo la mirada fija hacia el frente. Un hombre cerca de la entrada, de traje oscuro, cadena de reloj de oro y la postura particular de alguien que ha pedido prestada su confianza al dinero de otro, se inclinó hacia su acompañante y dijo, no lo suficientemente bajo. ¿Quién carajos invitó a los sirvientes? Su acompañante se rió. Caleb siguió caminando. El salón principal estaba cálido y lleno de gente, repleto de un centenar de personas que parecían conocerse entre sí. Sus voces se encimaban con seguridad. Sus risas llegaban justo a tiempo. Los meseros se movían con charolas de plata. Un cuarteto tocaba en la esquina del fondo. Hannah se mantuvo cerca del lado de su padre. Su muleta se movía firme por el suelo, con la frente en alto. Llevaba su mejor vestido, de lana azul claro, bien planchado, y se había recogido el cabello de la forma en que su madre solía hacerlo. Se veía, pensó Caleb, como alguien que tenía todo el derecho de estar en cualquier habitación en la que decidiera entrar. Estaba mirando su rostro, observando la forma cuidadosa y silenciosa en que lo asimilaba todo, cuando escuchó su nombre. Vaya, pero sí es, Caleb Hayes. Se dio la vuelta. Un hombre anciano estaba cerca de la pared del fondo. Franklin Delacroix, en su tiempo topógrafo del ferrocarril, ahora con más de 70 años y apoyado en un bastón, con barba blanca y unos ojos pequeños y brillantes que se habían vuelto llorosos por la edad. Estaba mirando a Caleb de la forma en que un hombre mira algo que hace mucho tiempo había dejado de esperar ver. Se dieron la mano. El agarre de Franklin seguía siendo firme. Escuché que te habías ido a las montañas y que nunca habías vuelto a bajar, dijo Franklin. Ya bajé, dijo Caleb. ¿Para qué demonios? Los ojos de Franklin se movieron hacia Hannah. ¿Esta es tu muchacha? ¿Mejía? Hannah. Franklin inclinó la cabeza hacia ella. Señorita Hayes, es el vivo retrato de su madre. Lo dijo con gentileza y de corazón. Y luego algo cambió en su expresión, algo más viejo y más preocupado moviéndose debajo de la calidez. Bajó la voz. Caleb, ¿sabe Croft que estás aquí? Él mismo envió la invitación. Franklin se quedó quieto. Miró alrededor de la habitación con una agilidad rápida y cuidadosa que no encajaba para nada con el bastón y los ojos llorosos. Eso no tiene ningún sentido, dijo en voz baja. ¿Por qué los buscaría ahora después de tanto tiempo? ¿Qué es lo que busca? Aún no lo sé, dijo Caleb. Bueno, yo mantendría ese pensamiento cerca esta noche. La voz de Franklin bajó aún más. Ese hombre no construyó lo que construyó haciendo visitas de cortesía. Caleb, cada movimiento que hace tiene un propósito detrás. Conozco sus propósitos, dijo Caleb, mejor que la mayoría. Franklin lo examinó. ¿Estás seguro de que deberías estar aquí? Caleb miró a través de la habitación. En algún lugar, al otro lado de todas esas voces educadas y ropas caras, un hombre se movía por su propia fiesta como un rey, recorriendo su reino. Caleb aún no podía verlo, pero podía sentir ese cambio particular en una habitación que ocurre cuando la persona que la posee pasa por ahí. No, dijo Caleb en voz baja, pero aquí estoy. El coronel Harlan Croft los encontró como una hora más tarde. No era un hombre grande, pero se movía como tal, con la confianza lenta y total de alguien a quien no se le había negado nada en muchísimo tiempo. Tenía alrededor de 55 años, el cabello canoso, impecablemente arreglado y con unos ojos calculadores que lo registraban todo y no devolvían nada. Su esposa Margaret le seguía el paso al lado de su codo, delgada y de rasgos afilados, luciendo una sonrisa que se había ensayado tanto tiempo que había dejado de ser una sonrisa por completo. Recorría la habitación de la forma en que un hombre inspecciona una propiedad que ya posee, un apretón de manos aquí, una palabra allá, aceptando la admiración sin reconocerla, absorbiéndola de la forma en que el agua del río absorbe la lluvia. Se detuvo frente a Caleb, por solo un momento, por un instante breve y fugaz. Algo se movió en el rostro de Harlan Croft que no era precisamente confianza. Estuvo ahí y desapareció antes de que la mayoría de la gente lo notara. Luego sonrió y extendió la mano. Señor Hayes, dijo, me alegra que haya venido. Caleb le estrechó la mano. Coronel, ha pasado mucho tiempo, dijo Croft. Sus ojos se movieron brevemente hacia Hannah y luego regresaron. Espero que el viaje desde la montaña no haya sido demasiado difícil. No las arreglamos bien, dijo Caleb. Por supuesto que sí.
La sonrisa de Croft se mantuvo exactamente en su lugar. Se giró a medias. Margaret, este es Caleb Hayes. Nos conocemos de tiempo atrás. Margaret Croft miró a Caleb de la forma en que miraba a todos los que ya había decidido que no importaban, con una desatención cortés y ensayada. ¡Qué encanto!, dijo, y se dio la vuelta hacia alguien más. Croft dejó que se asentara un pequeño silencio. Luego se inclinó solo un poco, lo suficiente para hacer que las siguientes palabras fueran privadas. He querido arreglar las cosas entre nosotros desde hace mucho tiempo, Caleb, dijo. Pero que esta noche pueda ser un comienzo. Arreglar las cosas, repitió Caleb, todavía sin ser una pregunta. Croft le sostuvo la mirada por exactamente un segundo. Luego la sonrisa se movió de nuevo, fluida y ensayada. Disfruten la velada, dijo, y siguió adelante. Hannah tocó el brazo de su padre. Papá, dijo en voz baja. ¿A qué se refiere con arreglar las cosas? Aún no lo sé, dijo Caleb. ¿Estás mintiendo? Quédate cerca de mí, dijo él. Eso es todo lo que necesito de ti esta noche. Quédate cerca. Ella examinó su rostro. Lo que sea que encontró ahí hizo que dejara de preguntar. El problema ocurrió una hora después de eso. Un grupo de hombres cerca del centro de la habitación había estado bebiendo constantemente durante la noche. Sus voces subían con cada ronda, sus risas se volvían más amplias y menos cuidadosas. Inversionistas del ferrocarril, en su mayoría del tipo que medía el mundo en millas de vías y pies de tabla de madera, y en qué tan rápido podían registrar papeles sobre las tierras de alguien más antes de que el dueño se diera cuenta. Hannah se había alejado unos 6 pasos del lado de su padre, atraída hacia la larga mesa de bocadillos cerca de la pared del fondo. Estaba estirando la mano con cuidado para tomar un vaso de ponche cuando uno de los hombres dio un paso atrás sin mirar y se la llevó de encuentro por la espalda. Ella se agarró del borde de la mesa, el mantel se jaló, el vaso se ladeó, y la muleta de Hannah se atoró en el borde de la alfombra y se fue al suelo. No lentamente, no de esa clase de caídas de las que te puedes detener, sino duro y rápido, con la palma de la mano impactando de lleno contra el piso pulido. El ponche se extendió amplio y rojo sobre el mármol. Su muleta resonó con la fuerza suficiente para hacer que cada cabeza en la habitación volteara hacia ella. La habitación se quedó en silencio. Hannah estaba sobre una rodilla, con la mano libre apoyada contra el suelo, con la expresión controlada. La expresión de alguien que ya se ha caído antes y sabe que la caída nunca es la peor parte. La peor parte siempre es lo que viene después. Lo que vino después fue la risa. Comenzó con el hombre que había chocado con ella, una carcajada corta y sorprendida de diversión, y luego se extendió hacia afuera, de la forma en que la risa se extiende en una multitud que ha estado esperando permiso para ser cruel. Se levantaron abanicos para cubrir bocas, copas para cubrir sonrisas. Una oleada de esto se movió por la habitación como algo vivo, y entonces la voz del coronel Harlan Croft se asentó sobre todo aquello, tranquila, clara, cargando con todo el peso de un hombre que dicta el tono de cada habitación en la que se para. Fíjate por dónde vas, niña, dijo. Sostuvo su copa con una ligera inclinación, casi como un brindis. La gente como tú no pertenece a una mesa como la mía. La risa regresó más fuerte. Nadie se agachó para ayudarla, y entonces la multitud se abrió. Caleb Hayes no se abrió paso a empujones, no levantó la voz, se movió de la forma en que se mueven las montañas, es decir, no pareció moverse en absoluto, y sin embargo, de alguna manera, el espacio frente a él se abrió. Caminó hacia su hija, se agachó y le puso ambas manos debajo del brazo. La puso de pie. Le entregó la muleta. Mantuvo una mano firme sobre su hombro mientras ella encontraba el equilibrio, y lo hizo todo sin mirar a la multitud, sin mirar a Croft, sin mirar a nada más que al rostro de su hija. ¿Estás bien?, dijo, tranquilo, sereno. Hannah tenía la mandíbula apretada. Sus ojos estaban secos, duros y ardiendo. Estoy bien, papá. Estoy bien. Él le sostuvo la mirada por un largo momento. Luego se enderezó por completo y se dio la vuelta para encarar a Harlan Croft. La habitación se había quedado verdaderamente en silencio, esa clase de silencio que llega cuando la gente intuye el peso de algo que aún no puede calcular del todo. Croft permanecía de pie con su copa, luciendo su expresión relajada, rodeado de sus invitados en su propia casa, con cada ventaja que un hombre pudiera tener. Caleb Hayes lo miró a través de la habitación inmóvil, y su rostro no reflejaba ira, no reflejaba humillación ni dolor, ni ninguna de las cosas que se podría esperar que cargara un hombre en su posición. Reflejaba algo mucho más silencioso que cualquiera de esas cosas.
y mucho más viejo, y considerablemente más peligroso. Te burlaste de mi hija esta noche, dijo. Su voz era baja, no alzada, clara en el silencio de la forma en que una nota limpia es clara en una iglesia vacía. Quiero que recuerdes este momento, dijo. Quiero que recuerdes exactamente cómo se sintió estar de pie en tu fina casa frente a toda tu fina gente y burlarte de una mujer joven por caerse. Hizo una pausa, dejó que se asentara, porque en el momento en que decidiste hacer eso, ese fue el momento en que todo cambió. Nadie se rió. La expresión de Croft se había vuelto cuidadosa. Su voz, cuando respondió, fue fluida y mesurada. Cuida tu tono, viejo, dijo. Eres un invitado en mi casa. Sé de quién es esta casa, dijo Caleb. Lo sé desde hace mucho tiempo. Pasó su brazo por los hombros de Hannah y la acompañó a salir de la habitación. Nadie los detuvo. Nadie habló. La multitud se abrió de la misma manera que cuando entraron, pero el sentimiento detrás era completamente diferente ahora. No era desprecio. Era algo que ninguna de esas personas habría podido nombrar, pero que todos sintieron al sentarse en la habitación como el cambio del clima que se avecina. Cerca de la pared del fondo, Franklin Delacroix dejó su copa intacta y no volvió a tomarla. Regresaron por el camino de la montaña en silencio. La noche era profunda y fría. Las estrellas ardían tupidas y cercanas. El caballo se movía lento sobre el suelo congelado. Hannah iba sentada al lado de su padre con una manta sobre el regazo, con las manos juntas e inmóviles y los ojos fijos en el camino oscuro que tenían por delante. Dejó que las luces de Silver Point quedaran atrás antes de hablar. Papá, dijo. Lo sé, dijo él, porque a los hombres poderosos les gusta lastimar a la gente más chica que ellos. Caleb le dio vueltas a la pregunta durante mucho tiempo. El aliento del caballo formaba nubes en el aire oscuro. Las ruedas giraban lento. No siempre les gusta, dijo al fin, pero lo hacen cuando creen que no habrá ninguna respuesta a ello, cuando piensan que la debilidad significa silencio, cuando la gente buena decide que quedarse callada es lo mismo que mantenerse a salvo. Hizo una pausa. No lo es. Hannah miró el perfil de su padre en la oscuridad, el gesto de su mandíbula, la forma en que sus manos sostenían las riendas, no con fuerza, sino con cuidado. La forma en que un hombre sostiene algo que ha cargado durante mucho tiempo y ha aprendido a no dejar caer. ¿Te has estado quedando callado?, preguntó ella. Él no respondió. Ella lo observó. Papá, dijo ahora más suave, ese hombre Croft, tú lo conoces. Lo conoces de una forma que no tiene nada que ver con lo de esta noche, ¿verdad? El camino se curvaba. La montaña se elevaba negra y sólida contra el cielo delante de ellos. Después de un largo momento. Sí, ¿quién es él para ti? El silencio se prolongó. Ella pensó que tal vez él no respondería en absoluto. Entonces, él es la razón, dijo Caleb, de que vivamos en la ladera de una montaña. Hannah se quedó muy quieta. Él es la razón de que tu madre esté enterrada allá en la ladera norte en lugar de estar aquí sentada al lado de nosotros. Las palabras cayeron en el aire frío y se quedaron ahí. Las manos de Hannah ya no estaban juntas en su regazo, estaban presionadas de plano contra sus rodillas. Miró fijamente hacia el frente al camino oscuro y respiró con cuidado, de la forma en que respiras cuando intentas no dejar que algo se rompa por dentro. Entonces, ¿por qué nos llevaste ahí esta noche? Su voz era baja, serena y terriblemente controlada. Caleb miró hacia la montaña, hacia la pequeña y constante luz de la cabaña que ardía en lo alto en la oscuridad, la luz que había mantenido encendida durante 15 años en el lugar al que se había retirado cuando el mundo de allá abajo se había llevado todo lo que se iba a llevar. Porque me lo pediste, dijo él, y porque necesitaba recordar que... Él la miró entonces, de la forma en que la había estado mirando toda su vida, con un amor tan profundo y tan viejo, que ya no dejaba espacio para explicaciones. Que tengo algo por lo que vale la pena luchar, dijo, que ya me he estado escondiendo aquí arriba el tiempo suficiente, que quedarse callado no te mantiene a salvo, Hannah, solo significa que los hombres que ya nos lastimaron pueden seguir haciéndolo. La carreta siguió avanzando en la oscuridad. Papá, dijo Hannah, su voz había cambiado, se había templado, volviéndose algo más silencioso y más seguro. ¿Qué vas a hacer? Caleb Hayes se quedó callado durante lo que duró una larga respiración, y algo detrás de sus ojos cambió de la forma en que cambia una puerta cuando el viento entra en una casa que ha estado cerrada por demasiado tiempo. No era ira, no era dolor, era algo más viejo que ambos,
algo que parecía un hombre al que se le acababan de terminar las razones para esperar. Voy a dejar de estar callado, dijo. La carreta se movió a través de la fría noche de Montana y, muy por debajo, en Silver Point, en los grandes ventanales iluminados de la hacienda de los Croft, el coronel Harlan Croft permanecía de pie con una copa nueva en la mano y se decía a sí mismo que ese viejo hombre de la montaña con el saco gastado no era nada de qué preocuparse. Ya se había dicho eso antes. También se había equivocado aquella vez. No durmió. Hannah lo encontró en la mesa de trabajo antes del amanecer, con el quinqué ardiendo bajo y los viejos mapas topográficos extendidos frente a él. Papeles que ya nunca había visto antes cubrían cada centímetro de la superficie, páginas llenas de una letra apretada, columnas de números, dibujos técnicos con anotaciones hechas con una letra que reconoció como la de su padre, aunque más joven, más firme, hecha por un hombre que todavía creía que el mundo trataba con honestidad. Se quedó en el umbral por un momento y solo lo miró. Él no la había escuchado entrar. Estuviste despierto toda la noche, dijo ella. Caleb no se sobresaltó, se dio la vuelta despacio. Sus ojos tenían la mirada fija y enfocada de un hombre que no había descansado, pero que había hecho algo más útil que descansar. Vuelve a la cama, Hannah. No. Cruzó la habitación y se paró al lado de la mesa. Sus ojos se movieron sobre los papeles. ¿Qué es todo esto? Él estiró la mano y presionó una palma sobre la página de arriba. Luego pareció pensarlo mejor. Pareció tomar alguna pequeña decisión privada y quitó la mano. Siéntate, dijo. Ella se sentó. Hace 15 años, dijo él, antes de que tuvieras edad para entender algo de esto. Yo era topógrafo de tierras, uno de los mejores del territorio. Tenía un contrato con el Northern Pacific para trazar nuevas rutas a través de los pasos de montaña, y encontré algo. Hizo una pausa. Algo que valía una gran cantidad de dinero. ¿Qué encontraste? Petróleo, dijo él. No solo petróleo, una formación tan grande que el hombre que poseyera los derechos de esa tierra estaría asegurado para el resto de su vida, para varias vidas. Miró hacia los mapas. No, registré el reclamo legalmente. Lo documenté todo. Hice que redactaran las patentes a través de un abogado en Helena, un hombre en el que confiaba. Hannah lo miraba, apenas respirando. El abogado trabajaba para Harlan Croft, dijo él. Las palabras cayeron en el silencio como piedras arrojadas en agua estancada. ¿Se lo robó? Dijo ella. No como una pregunta. Hizo que se reasignaran las patentes. Le pagó a un empleado federal. Hizo que declarara mi documentación como fraudulenta. La voz de Caleb era serena. Eso era lo que le asustaba de ella, lo completamente serena que estaba. Cuando intenté pelearlo, Croft usó sus contactos en el gobierno territorial para que me revocaran la licencia de topógrafo. Me llamó fraude públicamente. Dijo que yo había fabricado el descubrimiento para extorsionarlo. Y la gente le creyó, dijo Hannah. Tenía más dinero que la verdad, dijo Caleb. Eso suele ser suficiente. Hannah puso ambas manos de plano sobre la mesa. ¿Y mamá? Caleb se quedó callado por un largo momento. El quinqué parpadeó. Tu madre fue a una reunión, dijo. Una sesión del Consejo Municipal donde Croft estaba presentando sus planes de desarrollo para la tierra. Se levantó y les dijo lo que él nos había hecho. Se los dijo enfrente de todos, con nombres, fechas y todo. Se detuvo. 2 semanas después se enfermó. Una fiebre, dijo el doctor. Nada que hacer. Se detuvo de nuevo. El doctor estaba en la nómina de Croft. A Hannah le temblaban las manos. Las presionó con más fuerza contra la mesa hasta que se detuvieron. ¿Sabes eso con certeza? Lo sé, dijo él. Nunca he sido capaz de probarlo. Esa es la diferencia que se ha comido 15 años de mi vida. La cabaña quedó en completo silencio. Entonces Hannah levantó la barbilla y dijo, ¿qué hay en el portafolio? Caleb la miró. ¿Qué portafolio? El que guardas debajo de las tablas del piso, en la esquina del fondo de la recámara. El que crees que nunca he notado. Algo cambió en su rostro que fue casi, no del todo, pero casi una sonrisa. Eres la hija de tu madre, dijo en voz baja, cada centímetro. ¿Qué hay en él? Cosas que he estado manteniendo a salvo, dijo él, durante mucho tiempo. Entonces es el momento, dijo Hannah, ¿no? Eso fue lo de la noche anterior, por eso te decidiste. Él la miró por un largo momento. Luego asintió una vez. Es el momento, dijo. Franklin Delacroix llegó antes del mediodía. Escucharon al caballo en el camino desde el interior de la cabaña, y Caleb
Ya estaba en la puerta antes de que el anciano hubiera terminado de bajarse. Hannah se mantuvo un paso atrás, con la mano en su muleta, observando. Franklin se veía diferente a la luz del día, más viejo y más preocupado. La calidez relajada de la noche anterior había sido reemplazada por algo más tenso. Amarró su caballo al poste y subió los escalones rápido para un hombre de su edad. Necesito hablar contigo, dijo, a solas. Lo que sea que tengas que decir, dijo Caleb, puedes decirlo enfrente de Hannah. Franklin la miró de reojo, luego volvió a mirar a Caleb. Debió ver algo en los rostros de ambos que le indicó que la discusión ya estaba decidida. Dio un paso hacia adentro. Hay un investigador federal en Silver Point, dijo sin sentarse, de apellido Hargrove. Llegó hace 3 días y ha estado haciendo preguntas en la oficina de tierras, en el tribunal, en el banco, muy silencioso, muy cuidadoso. Franklin hizo una pausa. Creo que está investigando las adquisiciones de tierras de Croft, todas ellas, remontándose a 20 años atrás. Caleb se quedó inmóvil. ¿Cómo sabes esto?, preguntó Hannah. Mi sobrino trabaja en el tribunal, dijo Franklin. Hargrove ha estado sacando registros de registros originales, de los viejos, de los que ya no se miran. Miró a Caleb directamente. Tu nombre salió a relucir más de una vez. ¿Qué clase de preguntas está haciendo sobre mí?, dijo Caleb. Si sigues vivo, si alguien sabe dónde estás. Franklin bajó la voz. Caleb, Croft sabe que el investigador está aquí, y creo que por eso te envió esa invitación la noche anterior. La habitación se quedó muy quieta. Quería verme, dijo Caleb despacio. Quería medirte, dijo Franklin. Quería saber si seguías siendo una amenaza, o si 20 años en una montaña te habían vuelto inofensivo. Hizo una pausa. Creo que obtuvo su respuesta. Cuando saliste de esa habitación la noche anterior, de la forma en que lo hiciste, él sabe ahora que no eres inofensivo. Qué bueno, dijo Hannah. Ambos hombres la miraron. Qué bueno, dijo otra vez. Que lo sepa. Franklin se volvió hacia Caleb. Ya se está moviendo. Para esta mañana, la mitad del pueblo estaba hablando de cómo el viejo ermitaño de la montaña vino a la fiesta del coronel y armó una escena y se puso en ridículo frente a la gente decente. Te están llamando inestable diciendo que has estado solo tanto tiempo que perdiste el juicio. Un par de hombres en la cantina esta mañana decían que habías amenazado al coronel. La mano de Hannah se apretó en su muleta. Eso es una mentira. Por supuesto que lo es, dijo Franklin. También es efectivo. Para cuando intentes decir algo sobre Croft, ya habrá una historia armada sobre qué clase de hombre eres. Miró a Caleb con firmeza. Él ha hecho esto antes. Tú lo sabes. Lo sé, dijo Caleb. Entonces, ¿qué vas a hacer? Caleb se quedó callado. Luego cruzó la habitación, se puso el saco y tomó su sombrero de la percha junto a la puerta. Voy al pueblo, dijo, a buscar a Hargrove. Franklin lo miró fijamente. Luego despacio el anciano exhaló. Está bien, dijo. Está bien. Entonces voy contigo. Yo también, dijo Hannah. Caleb se dio la vuelta. Hannah, no, dijo ella, no lo digas. Lo que sea que fueras a decir, no lo hagas. Su voz era baja y completamente firme. Él me humilló la noche anterior frente a 100 personas. Está diciendo mentiras sobre mi padre esta mañana. No me voy a quedar sentada en esta montaña mientras tú bajas allá. Sostuvo su mirada sin vacilar. Soy tu hija, papá, no un mueble. Caleb la miró por un largo momento. Trae tu saco, dijo. Silver Point estaba más ruidoso de lo usual para un miércoles. Lo sintieron antes de entenderlo, una clase particular de atención en la gente de la calle principal. Cabezas que se volteaban, conversaciones que se pausaban y se reanudaban a un volumen más bajo. 3 hombres afuera de la tienda de forrajes los vieron pasar sin hablar. Una mujer que Caleb no reconoció jaló a su hijo cerca y se cruzó al otro lado de la calle, aunque no tenía ninguna razón aparente para cruzarse. Nos están observando, dijo Hannah en voz baja desde su asiento al lado de su padre en la carreta. ¿Qué observen?, dijo Caleb. Se movió rápido, dijo Franklin desde el otro lado. Tengo que reconocerle eso. Los rumores viajan más rápido que la verdad en un pueblo chico, y Croft ya tiene práctica difundiendo ambos. Se detuvieron primero en la oficina de tierras. El empleado detrás del mostrador era un joven de apellido Briggs, que aún no llegaba a los 30, con la mirada cuidadosa y ligeramente asustada de alguien a quien le han dicho algo incómodo recientemente y está intentando aparentar que no es así. Miró a Caleb Hayes, y algo se movió detrás de sus ojos. Señor Hayes,
dijo. Yo no esperaba. Necesito ver los registros de registro originales para los reclamos de la encuesta de la cuenca de Gallatin, dijo Caleb. De 1863 a 1865, todos ellos. Briggs parpadeó. Esos es de hace mucho tiempo. No estoy seguro de si puedo. Son de registro público, dijo Caleb, cada uno de ellos. Briggs miró a Franklin, luego a Hannah, luego volvió a mirar a Caleb. Tragó saliva. Deme unos minutos, dijo, y desapareció hacia el fondo. Regresó en 10. Colocó 3 libros contables empastados sobre el mostrador y dio un paso atrás como si quisiera estar cerca de la puerta. Caleb abrió el primer libro. Hannah observaba el rostro de su padre mientras él pasaba las páginas. Observaba los músculos de su mandíbula. Observaba sus ojos moviéndose rápidos y precisos a través de columnas de nombres y números. Observó el momento y lo vio. Lo vio exactamente. Un ligero endurecimiento alrededor de sus ojos y una inmovilidad que lo recorrió como agua fría cuando encontró lo que estaba buscando, o más bien, lo que no estaba buscando, lo que ya no estaba ahí. Desapareció, dijo él. ¿Qué desapareció?, preguntó Franklin. Mi nombre. Caleb giró el libro para que Franklin pudiera ver. Reclamo número 441B, sector norte de la cuenca de Gallatin. Yo registré este reclamo el 14 de marzo de 1863. Mi firma estaba en esta línea. Presionó un dedo sobre una línea del libro. Ha sido alterado. El nombre fue cambiado. Miró hacia Briggs. ¿Cuándo fue la última vez que se accedió a este libro? Briggs estaba pálido ahora. Yo no lo sé. Tendría que revisar el registro de acceso. Revísalo, dijo Caleb. Briggs desapareció otra vez. Estuvo fuera más tiempo en esta ocasión. Cuando regresó, traía un libro aparte más delgado, y sus manos no estaban del todo firmes. Lo abrió en una página y lo puso sobre el mostrador. La última entrada en el registro de acceso para el libro 441 tenía fecha de hace 4 días. La firma en la columna de acceso decía H. Croft. Nadie en la habitación dijo nada por un largo momento. Vino antes de enviar la invitación, dijo Hannah. Vino primero y revisó lo que había. Se aseguró de que no quedara nada. No sabía lo del portafolio, dijo Caleb. Franklin lo miró con brusquedad. ¿Qué portafolio? Antes de que Caleb pudiera responder, la puerta detrás de ellos se abrió. El hombre que entró no era de Silver Point. Llevaba un saco oscuro y sencillo y una mirada de cuidadosa atención profesional, y miró a Caleb Hayes con la franqueza de alguien que ha estado buscando un rostro en particular y lo acaba de encontrar. Señor Hayes, dijo, mi nombre es Thomas Hargrove. Estoy con la División de Fraude de Tierras del Departamento del Interior. Hizo una pausa. He estado buscándolo por un tiempo. Caleb lo examinó. ¿Qué tanto es un tiempo? 3 años, dijo Hargrove. Cerró la puerta detrás de él. ¿Podemos hablar en privado? Hablaron en la habitación del fondo de la oficina de Franklin, que estaba a 3 edificios de distancia y por encima de la calle, donde nadie que pasara por abajo pudiera ver a través de las ventanas. Hargrove puso una carpeta de cuero sobre la mesa y juntó las manos encima de ella. Estaba en sus 40 medios, con la paciencia controlada de un hombre que había aprendido a tomar el camino largo y llegar justo a tiempo. Hay 11 familias, dijo, a lo largo de 4 territorios. Todas ellas registraron reclamos legítimos de tierras o patentes entre 1858 y 1870. Todas ellas descubrieron después de los hechos que sus reclamos habían sido reasignados, su documentación alterada o destruida y sus apelaciones legales desestimadas a través de tribunales que recibieron un considerable estímulo financiero de la organización de Croft. Hizo una pausa. Incluso en 2 de esos casos, hubo personas que murieron, circunstancias que fueron catalogadas como accidentales o médicas. La mano de Hannah encontró el borde de la mesa. Mi esposa, dijo Caleb. Hargrove lo miró con firmeza. Creemos que sí. Sí. El silencio en esa habitación era del tipo que cambia el aire de un lugar permanentemente, de ese que puedes sentir presionando en el pecho. ¿Qué necesitas de mí?, dijo Caleb. Su voz estaba completamente nivelada. Documentación, dijo Hargrove, original, previa a la alteración, algo que preceda a cualquiera de los cambios en el registro oficial y que pueda ser autenticado. Sostuvo la mirada de Caleb. Tenemos testimonios. Tenemos evidencia circunstancial. Tenemos 11 familias con historias muy similares. Lo que no tenemos es una sola pieza de documentación original
que pruebe definitivamente que la organización de Croft falsificó registros federales de tierras. Hizo una pausa. ¿Tiene algo así? Caleb no dijo nada por un momento. Luego miró a Hannah. Ella le devolvió la mirada. Ya sabía la respuesta. Lo sabía desde esa mañana cuando dijo la palabra portafolio y vio cambiar el rostro de su padre. Sí, dijo Caleb, tengo algo así. Hargrove se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Dónde? A salvo, dijo Caleb. En un lugar que él no ha tocado. ¿Puede traerlo? Esta noche, dijo Caleb. Hargrove asintió despacio. Entonces, necesito que entienda algo muy claramente, señor Hayes. Una vez que esto avance, una vez que me entregue lo que tiene, no hay un final tranquilo para esto. Croft sabrá en cuestión de días, posiblemente horas, que el caso ha dado un giro. Tiene recursos y tiene gente, y ha pasado 20 años creyendo que es intocable. Hizo una pausa. Él vendrá por usted. ¿Venir? Caleb se puso de pie, se enderezó el saco y tomó su sombrero de la percha. Él ya vino por mí, hace 20 años. Solo que no terminó el trabajo, miró una vez más a Hannah. Ella lo estaba observando con los ojos de su madre, firmes, claros y sin miedo, los ojos de una woman que ya había sopesado el costo de algo y decidido que valía la pena pagarlo. Vámonos a casa, dijo él. Estaban a la mitad de los escalones exteriores cuando Hannah le tocó el brazo. Papá, dijo en voz baja, no mires. Hay un hombre al otro lado de la calle, junto a la oficina de correos. Ha estado vigilando esa puerta desde que entramos. Caleb dio 3 pasos más hacia abajo antes de dejar que sus ojos se desviaran casuales y lentos hacia el otro lado de la calle. El hombre era grande e inmóvil, apoyado contra la pared de la oficina de correos con los brazos cruzados, sin fingir hacer otra cosa que vigilar. Sostuvo la mirada de Caleb y no la apartó. El hombre de Croft, dijo Franklin desde atrás. Sí, dijo Caleb. Reportará esta noche que te reuniste con alguien. Sí, dijo Caleb, otra vez. Así que Croft lo sabrá antes de la mañana. Caleb se acomodó el sombrero en la cabeza y siguió caminando. Entonces será mejor que nos movamos más rápido que la mañana, dijo. Y arriba en la colina sobre Silver Point, en la gran casa que se erguía sobre el pueblo como una mano presionada sobre una boca, un quinqué ardía en la ventana de un estudio. Y detrás de él, un hombre ya estaba escribiendo una carta que pondría en marcha 3 clases diferentes de ruina para el amanecer. Creía, como siempre había creído, que era la persona más peligrosa en cualquier habitación que ocupara. Nunca se había puesto a pensar en lo que significaba que Caleb Hayes hubiera sobrevivido a todo lo que ya le había hecho y siguiera de pie. Llevaban 3 millas por el camino de la montaña cuando Caleb apuró al caballo. Hannah sintió el cambio antes de entenderlo. La forma en que la espalda de su padre se enderezó, la forma en que sus manos apretaron las riendas sin que pareciera pensarlo. Miró hacia atrás. El camino estaba vacío. El pueblo ya estaba fuera de vista allá abajo. Papá, dijo ella, ¿cuánto tiempo tenemos? No mucho, dijo él. Ese hombre en la oficina de correos no nos siguió, lo que significa que no lo necesitaba. Ya sabía dónde íbamos. Franklin, que cabalgaba al lado en su propio caballo, no dijo nada. Estaba vigilando la línea de árboles. Croft conoce este camino, dijo Caleb. Ya ha estado aquí arriba, hace mucho tiempo. Hizo una pausa. ¿Sabe dónde está la cabaña? La mano de Hannah se apretó en el asiento de la carreta. Entonces, ¿por qué vamos a regresar? Porque el portafolio está ahí, dijo Caleb, y sin él, Hargrove no tiene nada. Nosotros no tenemos nada. 11 familias no tienen nada. Miró directo hacia el frente, camino arriba. Subimos, lo tomamos, volvemos a bajar. 30 minutos. ¿Y si sus hombres llegan primero? Dijo Hannah. Caleb no respondió. Franklin dijo en voz baja. Entonces improvisamos. La cabaña estaba exactamente como la habían dejado. Caleb cruzó la puerta primero. Recorrió la sala en 4 pasos. Pasó a la recámara y no vaciló. Se movió directo a la esquina del fondo, hizo a un lado la pequeña alfombra, encontró el borde de la tabla suelta con los dedos y la levantó. El portafolio estaba ahí, de cuero café, viejo y oscuro por los años y el uso, con el broche desgastado y liso. Lo sacó y lo puso sobre la cama. Hannah se quedó en el umbral. Nunca lo había visto de cerca. Era más chico de lo que había imaginado para algo que les había costado tanto. Caleb abrió el broche. Adentro había papeles, docenas de ellos doblados con cuidado, algunos envueltos en tela impermeable contra la humedad.
Los fue sacando uno por uno, revisando cada uno a su vez, con sus manos moviéndose, con el enfoque particular de un hombre que confirma que algo que ha resguardado por 20 años sigue intacto. Todo está aquí, dijo él. Hannah entró a la habitación. Es exactamente todo lo que está aquí. Documentación topográfica original, dijo él. Las patentes tal como las registré antes de que fueran alteradas. Correspondencia con la oficina de patentes en Washington, las respuestas originales fechadas y firmadas reconociendo mi reclamo. Se detuvo en un documento. Lo sostuvo por un momento. Luego lo puso con los demás. Una declaración jurada de Robert Adler. ¿Quién es Robert Adler? El abogado que usó Croft, dijo Caleb. Vino a mí 2 años después de que pasara. Resulta que tenía conciencia, o algo lo suficientemente parecido como para no dejarlo dormir por las noches. Miró la declaración. Escribió todo, cómo se hizo, quién le pagó, qué se le dijo que dijera, que registrara y que destruyera. Lo volvió a doblar en la tela impermeable. Luego dejó el territorio y nunca volví a saber de él. Hannah se quedó callada por un momento. Entonces, ¿eso es todo? Las manos de Caleb se hicieron más lentas. Miró hacia el fondo del portafolio. Estiró la mano y lo que sacó después no era un documento legal. Era un sobre, sencillo y viejo, sellado con cera que se había agrietado con el tiempo. Lo sostuvo por un largo momento sin abrirlo. Papá, dijo Hannah suavemente, ¿qué es eso? Lo encontré, dijo él, 3 semanas después de que tu madre muriera, en el bolsillo del saco del hombre que entregó las medicinas que mandó el doctor. Le dio la vuelta al sobre en sus manos. El hombre no sabía que estaba ahí. No creo que le hubieran dicho que llevaba. Creo que se cayó en el bolsillo equivocado en algún lugar entre el escritorio de Croft y donde se suponía que debía terminar. La voz de Hannah era muy baja. ¿Qué dice? Lo he leído una vez, dijo Caleb, la noche que lo encontré. Luego lo sellé otra vez y lo puse aquí, y no lo he vuelto a leer desde entonces. Miró a su hija. Es una carta de puño y letra de Harlan Croft, dirigida al doctor, diciéndole exactamente cómo manejar la situación con Margaret Hayes, diciéndole qué administrarle, diciéndole que lo hiciera parecer natural. Hizo una pausa, diciéndole cuánto se le pagaría una vez que se confirmara la muerte. La habitación se quedó absolutamente inmóvil. El rostro de Hannah se había puesto del color de la ceniza fría. Permaneció sin moverse, sin hablar, con la mano en su muleta, y miró a su padre, y miró el sobre en su mano, y por un largo tiempo ninguno de los dos dijo una palabra. Luego ella dijo, él la asesinó. Sí, dijo Caleb, tuviste pruebas de eso por 20 años, y no dijiste nada. Tenía pruebas, dijo él, y ningún tribunal en el territorio las habría tocado, no en ese entonces, no con su dinero y sus conexiones y todo lo que ya tenía armado. Su voz era firme, pero le costaba mantenerla así. Lo mantuve a salvo. Esperé el momento adecuado. Esperé a alguien como Hargrove. Cerró la mano alrededor del sobre. He estado esperando por 20 años el momento adecuado. Hannah miró a su padre por un largo momento. Entonces vámonos, dijo ella. Vámonos. Escucharon a los caballos en el camino abajo antes de llegar a la puerta de la cabaña. No era un caballo, eran 3. Caleb se detuvo. Extendió una mano deteniendo a Hannah y se quedó escuchando. Franklin ya estaba en la ventana mirando hacia el camino. 3 jinetes, dijo Franklin. Vienen subiendo rápido. No los reconozco. Yo sí, dijo Caleb. El grande de la izquierda, ese es el capataz de Croft, de apellido Greer. Los otros 2 trabajan en el extremo sur de su propiedad. Miró el portafolio en su mano. No vienen a platicar. Hannah dijo, ¿qué hacemos? Caleb miró alrededor de la habitación con la mirada rápida y calculadora de un hombre que repasa opciones. Franklin, dijo, llévate el portafolio. ¿Qué? Tómalo y sal por atrás. Por los árboles hacia el sendero del norte. Sale 2 millas al este del camino principal. Tú lo conoces. Lo conozco, dijo Franklin. Llévaselo a Hargrove. Dile que ya vamos. No te detengas por nada. Caleb ya le estaba entregando el portafolio al anciano. Vete. Ahora. Franklin lo tomó. Se movió más rápido de lo que un hombre de su edad tendría derecho a hacerlo. La puerta trasera se abrió y se cerró, y entonces los 3 jinetes entraron al patio. Caleb salió solo al porche. Greer era exactamente lo que su nombre sugería, un hombre grande y duro, ya pasado de los 40, con un rostro que había asimilado un daño considerable a lo largo de los años, y no se había tomado nada de eso como algo personal. Montaba su caballo con la autoridad relajada de alguien que no esperaba que le dijeran que no.
Hayes, dijo. Greer, dijo Caleb, ¿has estado ocupado esta mañana? Un hombre tiene derecho a visitar su propio pueblo, dijo Caleb. Greer miró más allá de él, hacia la cabaña. Al coronel Croft le gustaría hablar contigo. Te pide que bajes a la hacienda hoy. Dile al coronel que estoy ocupado hoy. La expresión de Greer no cambió. Eso no era realmente una petición. Sé que no lo era, dijo Caleb. Tampoco esto. Lárguense de mi tierra. Los dos hombres detrás de Greer se movieron. One de ellos movió la mano. Desde el interior de la cabaña, la voz de Hannah se escuchó claramente a través de la puerta abierta. Tengo el rifle de mi padre y sé cómo usarlo. Les aconsejaría que pensaran con mucho cuidado en esa mano. Greer miró hacia el umbral. Luego volvió a mirar a Caleb. Un largo silencio de evaluación. La paciencia del coronel tiene límites, dijo Greer. La mía también, dijo Caleb. He estado llevando la cuenta de las cosas por más tiempo del que Harlan Croft imagina. Ahora lárguense de mi tierra antes de que mi hija tome una decisión de la que todos nos arrepentiríamos. Otro silencio, más largo esta vez. Luego Greer tomó sus riendas. Esto no ha terminado, dijo. No, concordó Caleb, no ha terminado. Los tres jinetes regresaron camino abajo. Hannah salió al porche con el rifle sostenido con soltura en ambas manos, vigilando hasta que desaparecieron. Luego lo bajó y soltó una larga y lenta respiración. ¿De verdad pensaste que eso funcionaría?, dijo ella. Funcionó, dijo Caleb. Funcionó esta vez. Esta vez era todo lo que necesitábamos. Franklin ya nos lleva ventaja. Vámonos. Hargrove estaba esperando en la oficina de Franklin. El portafolio estaba abierto sobre la mesa cuando Caleb y Hannah entraron. Hargrove estaba leyendo, todavía con el saco puesto, de pie en lugar de sentado. Sus ojos se movían rápido sobre las páginas, con la intensidad enfocada de un hombre que acaba de encontrar la respuesta a una pregunta que ha estado haciendo durante 3 años. Levantó la vista cuando entraron. Su rostro estaba controlado, pero algo había cambiado detrás de sus ojos. Señor Hayes, dijo, necesito que me diga dónde encontró esta carta. Ella me encontró a mí, dijo Caleb, hace 20 años. ¿Entiende lo que es esto? Entiendo lo que es. Hargrove sostenía el sobre, la carta de Croft, la que estuvo sellada por 20 años, ahora abierta, ahora leída. Esto no es solo fraude de tierras, dijo. Esto es un cargo de asesinato, uno premeditado con la orden escrita por el propio puño del sospechoso. La colocó con mucho cuidado sobre la mesa. Esto cambia la totalidad de lo que estamos manejando aquí. Sí, dijo Caleb. Los abogados de Croft la objetarán. Objetarán la cadena de custodia, las circunstancias de cómo la obtuvo, todo, lo sé. El caso será largo, feo y costoso, y él arrojará todo lo que tiene para desacreditarlo. También lo sé, dijo Caleb. Miró la carta sobre la mesa. Pero existe, y es real. Y una vez que usted tome la custodia oficialmente, no se puede hacer desaparecer. Miró a Hargrove directamente. Eso es lo que he estado esperando poder decir durante 20 años, que no se puede hacer desaparecer. Hargrove lo examinó por un largo momento, luego asintió. Se dirigió al escritorio y comenzó a escribir un despacho telegráfico. Caleb alcanzaba a ver lo suficiente para leer la línea de apertura. Evidencia federal asegurada. Solicito autorización inmediata. Escribió rápidamente y con total enfoque, y cuando terminó, lo dobló. Llamó a su ayudante desde la habitación exterior y lo envió a la oficina de telégrafos a toda prisa. Hannah observaba todo desde donde estaba parada cerca de la ventana. Estaba callada. Había estado callada desde que dejaron la cabaña. Caleb lo notó y no dijo nada, porque reconocía la cualidad particular de su silencio. Era el silencio de alguien que acababa de asimilar algo tan grande que las palabras aún no lo alcanzaban. Entonces Franklin, que había estado parado cerca de la puerta, dijo en voz baja, «Alguien acaba de cruzar la calle hacia la oficina de telégrafos, moviéndose rápido». Hargrove levantó la vista. «Descríbelo». «Saco pesado, un hombre grande». Franklin hizo una pausa. «Lo he visto en la hacienda de Croft». Hargrove ya estaba de pie. «¿Qué tan lejos está la oficina de telégrafos?» 100 yardas, dijo Franklin. Hargrove miró la silla vacía de su ayudante, miró la puerta, hizo un cálculo, miró a Caleb. «¿Puedes correr?» «Puedo montar», dijo Caleb. «Con eso basta», dijo Hargrove, y se movieron. Llegaron a la oficina de telégrafos 30 segundos antes que Greer. El ayudante de Hargrove
Ya había entregado el despacho y estaba esperando la confirmación cuando Hargrove cruzó la puerta y se interpuso entre el ayudante y lo que fuera que estuviera a punto de entrar detrás de ellos. Caleb entró un paso atrás. Hannah entró el último, con el rifle. Greer se detuvo en el umbral. Miró a Hargrove, la placa en su saco que no había estado visible antes, el despacho que ya estaba en manos del operador del telégrafo, a Hannah y el rifle. Se quedó allí por exactamente 4 segundos. Luego se dio la vuelta y se fue. El operador del telégrafo los miró a todos. Su mano temblaba ligeramente. ¿Quieren que envíe esto o no?, dijo. Envíalo, dijo Hargrove. La máquina comenzó a hacer clic. Caleb se quedó de pie escuchando el sonido. Un sonido pequeño, mecánico, completamente ordinario. El sonido de las palabras moviéndose más rápido de lo que un caballo podría correr. El sonido de 20 años moviéndose finalmente en la dirección correcta. Hannah se paró a su lado. Estiró la mano, encontró la de él sin mirar y la sostuvo. Él la apretó una vez. Ninguno de los dos habló. La máquina siguió haciendo clic constante y segura, enviando las palabras a través del cable. Y en algún lugar de esa línea, en Helena, en Washington, en las oficinas de hombres con la autoridad para actuar, un telégrafo estaba a punto de llegar, uno que ya no podría ser desendosado y no podría ser ignorado. Hargrove se apartó de la máquina y miró a Caleb. Está hecho, dijo. Lo que sea que pase ahora ya está en marcha. Él no puede detenerlo. Caleb asintió. Miró el portafolio debajo del brazo de Hargrove, la cosa que había mantenido a salvo durante 20 años bajo una tabla del piso, a través de inviernos fríos y dolor y el largo y desgastante peso de la espera. La cosa que había sobrevivido a cada intento que Harlan Croft había hecho para borrar a Caleb Hayes del registro del mundo. Hay una cosa más, dijo Caleb. Hargrove lo miró. Las 11 familias que mencionó, dijo Caleb, cuando esto termine, cuando los tribunales acaben y el polvo se asiente, quiero que cada una de ellas sepa que sus nombres no desaparecieron. Quiero que sepan que alguien se acordó. Hizo una pausa. Eso es lo que quiero de esto. Eso es todo. Hargrove lo miró por un largo momento. Señor Hayes, dijo en voz baja, creo que usted podría ser la clase de hombre más peligrosa que existe. ¿Qué clase es esa?, dijo Caleb. La que no quiere nada para sí misma, dijo Hargrove. Esos son a los que nadie sabe cómo detener. Afuera, en el aire frío, arriba en la colina sobre Silver Point, donde la hacienda de los Croft se erguía sobre el pueblo que había poseído por 2 décadas, un hombre estaba junto a una ventana y veía a un ayudante cabalgar hacia el norte, a toda velocidad rumbo a Helena. Y por primera vez en muchísimo tiempo, el coronel Harlan Croft sintió algo que no reconoció al principio porque habían pasado tantos años desde que había tenido necesidad de hacerlo. Le tomó un momento entender que lo que estaba sintiendo era miedo. Los alguaciles federales llegaron el viernes por la mañana. Eran 4 cabalgando desde Helena con una orden judicial y una lista de nombres. Y para cuando sus caballos llegaron a la calle principal de Silver Point, la mitad del pueblo ya había dejado lo que estaba haciendo para mirar. Las noticias se movían rápido en un lugar chico. Siempre era así. Pero esta clase de noticia, la ligada a la autoridad federal y a un nombre como Croft, se movía más rápido que la mayoría. Caleb estaba en la oficina de Franklin cuando uno de los alguaciles tocó y pasó por la puerta sin esperar respuesta. Era más joven de lo que Caleb esperaba, con un rostro cuidadoso y el aire de alguien que había sido informado a fondo y tenía la intención de hacer todo exactamente bien. Señor Hayes, dijo. Alguacil Edens, de Helena. Se me ha pedido informarle que se ha presentado una queja formal contra el coronel Harlan Croft por 11 cargos de fraude federal de tierras, 3 cargos de falsificación de documentos, un cargo de conspiración y un cargo de asesinato en primer grado. Hizo una pausa. Your documentación ha sido recibida y registrada como evidencia. Se le requerirá presentarse a declarar en una audiencia formal programada para el martes, dentro de 4 días, en el tribunal de Silver Point. Caleb dijo, ¿4 días? Sí, señor. Croft tiene 4 días para prepararse. Tiene 4 días, dijo el alguacil con cuidado, al igual que todos los involucrados. La ley funciona igual para todas las partes. Caleb lo miró con firmeza. Sé cómo funciona la ley, alguacil. La he estado viendo funcionar por 20 años. Tomó su sombrero. Ahí estaré el martes. La primera oferta llegó el sábado por la tarde. Hannah respondió al llamado a la puerta de la cabaña y encontró a un hombre con un saco costoso de pie en el porche. No era Croft, no era Greer.
sino alguien más refinado que cualquiera de los dos, un abogado por las apariencias, con la confianza acicalada de un hombre al que le pagan muy bien para no inmutarse. Señorita Hayes, dijo amablemente, mi nombre es Aldous Pennock. Represento los intereses legales del coronel Croft. Esperaba poder hablar con su padre. Mi padre no está disponible, dijo Hannah. Tal vez podría pasarle un mensaje. Tal vez, dijo Hannah. No se movió del umbral. Pennock sonrió de la forma en que sonríe la gente que está acostumbrada a que las puertas se le abran. El coronel quiere que el señor Hayes sepa que está preparado para ofrecer un acuerdo muy generoso, la devolución de una parte de la tierra original, compensación financiera por cualquier pérdida incurrida y su seguridad personal de que... No, dijo Hannah. Pennock parpadeó. Señorita Hayes, si me permitiera terminar. No, dijo ella otra vez. Esa es la respuesta de mi padre y la mía. Ningún acuerdo, ninguna seguridad, ninguna parte de nada. Sostuvo la puerta. Veremos al coronel Croft en la corte el martes. Buena noche, señor Pennock. Cerró la puerta. Desde la habitación del fondo, Caleb dijo, ¿quién era? Nada importante, dijo Hannah, y se volvió a sentar. Pero Croft no había terminado. El domingo trajo algo que ninguno de ellos esperaba. Caleb estaba en la mesa de Franklin repasando su testimonio con Hargrove cuando la puerta se abrió y entró un hombre que hizo que Hargrove se enderezara por completo y que las cejas de Franklin subieran hasta arriba. Era Greer. Estaba en el umbral con el sombrero en las manos y no se parecía en nada al hombre que había cabalgado hasta la cabaña 2 días atrás, con la autoridad casual de alguien que esperaba ser obedecido. Se veía como un hombre que había pasado las últimas 48 horas tomando una decisión que le había costado todo lo que tenía para llegar a ella. Necesito hablar con el hombre federal, dijo. Hargrove lo miró. Te escucho. La mandíbula de Greer se movió. Miró a Caleb, luego hacia otro lado. El doctor, dijo, el que atendió a su esposa, se detuvo. Murió hace 4 años. Pero antes de hacerlo, me dijo lo que había hecho, lo que le habían pagado por hacer. Se detuvo. Me lo dijo porque ya no podía cargar con eso. Y yo he estado cargando con eso desde entonces porque no pensé que hubiera nada que pudiera hacerse al respecto. Miró a Hargrove directamente. Ya me cansé de cargar con eso. La habitación quedó en completo silencio. Hargrove dijo con mucho cuidado, ¿está preparado para hacer una declaración jurada? Para eso estoy aquí, dijo Greer. Caleb miró al hombre a través de la mesa. Lo miró por un largo momento. Al capataz que había cabalgado hasta su cabaña con 2 hombres detrás, que había trabajado para Harlan Croft por 20 años, que había sido parte de la maquinaria que le había quitado todo, y sintió algo complicado y enteramente humano moverse dentro de él, algo que no tenía un nombre limpio. Siéntate, Greer, dijo en voz baja. Greer se sentó. La noche de lunes vino Harlan Croft en persona, sin jinetes, sin abogados, sin un Greer que ya no era suyo para enviar. Vino solo a la oficina de Franklin Delacroix, que era donde Caleb se había estado quedando desde el sábado, y tocó a la puerta como un hombre al que se le han acabado las otras opciones. Hargrove abrió, miró a Croft por un momento, luego miró a Caleb, quien asintió una vez. Déjenos la habitación, dijo Caleb. Hargrove y Franklin salieron. Hannah se quedó. Se movió hacia la silla de la esquina y se sentó. Y miró a Harlan Croft con la mirada firme y nivelada de una woman que había estado esperando toda su vida estar en la misma habitación con el hombre que la había deshecho, y no apartó la vista. Croft se veía más viejo de lo que se veía en la gala, no por los días, sino por algo más, por ese envejecimiento particular que le ocurre no al cuerpo sino al concepto que un hombre tiene de sí mismo, cuando ese concepto se construye sobre algo que le acaban de quitar. Se sentó frente a Caleb, sin ser invitado. Por un momento, no habló. Entonces ganaste, dijo. Tú lo sabes. Esto no es sobre ganar, dijo Caleb. Entonces, ¿de qué se trata? La voz de Croft estaba controlada, pero el control le estaba costando ahora. ¿Qué es lo que quieres, Caleb? ¿Quieres que diga que lo siento? ¿Quieres que me siente aquí y... Quiero que entiendas lo que hiciste, dijo Caleb. No que te disculpes por ello. Que lo entiendas. Hay una diferencia. Tomé decisiones, dijo Croft. Decisiones de negocios. En un mundo donde le ordenaste a un hombre que matara a mi esposa, dijo Caleb. Las palabras cayeron en la habitación como algo físico. La boca de Croft se cerró. Lo escribiste, dijo Caleb, de tu propio puño y letra, con los detalles. Lo ordenaste de la forma en que ordenarías la entrega de madera o la redacción de un contrato.
como si la vida de ella fuera un artículo en una lista. No, levantó la voz. No, lo necesitaba. Tenía 34 años. Tenía una hija que la necesitaba. Y tú terminaste con ella como si fuera un problema de negocios. Croft miró hacia la mesa. La carta está bajo custodia federal, dijo Caleb. Autenticada. Registrada. Será leída en el registro de la corte mañana frente a todos en este pueblo, que pasaron 20 años creyendo que eras un gran hombre. Croft se quedó callado por un tiempo muy largo. Luego dijo, y algo en su voz había cambiado por completo. Algo se había ido de ella. Eso que hace que los hombres poderosos suenen de la forma en que lo hace. Me dije a mí mismo que era necesario en ese momento. Me dije que no había otra forma de proteger lo que había construido. ¿Lo que te había robado? Dijo Caleb. Lo que había construido, dijo Croft otra vez, pero la palabra había perdido su peso incluso mientras la decía. Levantó la vista. Sus ojos eran los ojos de un hombre parado frente a un espejo por primera vez en 20 años y sin reconocer el rostro que le devolvía la mirada, iba a perderlo todo. Todo por lo que había trabajado. Ella se iba a parar frente a ese consejo y lo iba a desarmar todo. Estaba diciendo la verdad, dijo Caleb. Lo sé, por eso la mandaste matar, porque la verdad te iba a costar algo. Caleb se inclinó ligeramente hacia adelante. Anda ahora, te va a costar de todos modos. 20 años después, te va a costar de todos modos. Y la única diferencia es que ella no está aquí para verlo. Ana hizo un sonido en la esquina, pequeño y bajo. Volteó el rostro hacia la pared y se presionó una mano sobre la boca y la mantuvo ahí. Croft la miró a la mujer joven con la muleta, la muchacha de la que se había burlado 4 noches atrás en su propio salón de baile, de quien la risa había sido un reflejo, de ese tipo que viene sin pensar porque la crueldad había sido un reflejo por tanto tiempo que ya no la reconocía como una elección. La miró por mucho tiempo. Yo no sabía, dijo él, lo de su muleta. Es decir, no sabía qué lo había causado, no sabía que era por. Se detuvo. La noche que tus hombres vinieron a corrernos de la tierra, dijo Caleb con firmeza. Tenía 11 años. Su caballo la tiró en la oscuridad. Ha usado una muleta cada día desde entonces. Hizo una pausa. Te burlaste de ella en tu salón de baile. Tus invitados se rieron contigo. Y ni una sola persona en esa habitación sabía que se estaban riendo de la consecuencia de lo que tú habías puesto en marcha. El silencio que siguió fue el silencio más completo en el que Hannah se hubiera sentado jamás. Croft tenía ambas manos de plano sobre la mesa. Las estaba mirando de la forma en que un hombre mira algo que le pertenece, que ya no reconoce. Su rostro había pasado de la ira, de la desesperación, a algo que no tenía un nombre útil, un lugar en el extremo más lejano de la rendición de cuentas, donde a un hombre no le queda nada con qué construir una defensa. ¿Qué pasa ahora?, dijo él. ¿Conmigo? La corte decide eso, dijo Caleb, no yo. Croft levantó la vista. Podrías hablar en favor de la indulgencia en la audiencia. Tu palabra tendría peso. No, dijo Caleb. Caleb, no tienes derecho a pedirme eso, dijo Caleb, no con dureza, sino con claridad, con la finalidad de una puerta que ha sido considerada desde cada ángulo y descartada. Lo que puedo decirte es lo que le dije a Hargrove. Cuando esto termine, quiero que cada familia a la que le hiciste esto recupere sus nombres, sus registros corregidos, sus reclamos reconocidos. Hizo una pausa. Eso es lo que quiero, no de la corte, de ti. Cualquier cooperación que puedas ofrecer para hacer que eso pase más rápido y más por completo, ahí es donde vas a poner lo que te quede de lo que sea que tengas. Croft lo miró por un largo momento sin palabras, luego, despacio, asintió. No fue un gesto dramático. Fue muy pequeño, muy cansado y enteramente real. Se puso de pie. Tomó su sombrero. Miró una vez más a Hannah, quien se había vuelto para encarar la habitación, y lo estaba observando con los ojos secos y la mandíbula firme como el granito de la montaña. Lo siento, le dijo a ella. Sé que eso no significa nada. Hannah lo miró. Significa algo, dijo en voz baja, solo que no cambia nada. Él salió por la puerta. El martes llegó de la forma en que los días importantes siempre lo hacen, exactamente igual que cualquier otra mañana. El sol saliendo, el mismo frío, el mundo exterior inalterado por lo que estaba a punto de pasar adentro. El tribunal estaba lleno antes de que las puertas hubieran estado abiertas 20 minutos. Caleb subió al estrado a las 9 y habló durante 45 minutos sin notas. Habló de la forma en que lo hacía todo,
con firmeza, sin adornos, sin drama. Expuso fechas, nombres y hecho de la forma en que un hombre expone coordenadas topográficas, precisamente en orden, con la confianza de alguien que midió el terreno él mismo y no ha olvidado ni un solo número. Cuando Pennock, el abogado de Croft, se levantó para el contrainterrogatorio, intentó 4 ángulos diferentes para encontrar una grieta en el testimonio. No encontró ninguna. Se volvió a sentar. Luego Hargrove leyó la declaración jurada de Robert Adler en el registro. El tribunal estaba muy silencioso. Después se leyó la carta en voz alta, las propias palabras de Harlan Croft en su propio puño y letra, en una voz que ya no le pertenecía, llenando la habitación que se había construido sobre los cimientos de todo lo que se había robado. Croft estaba sentado en la mesa de los acusados con las manos juntas y el rostro enteramente inmóvil. No se inmutó, no objetó. Les había dicho a sus abogados antes de la sesión que entraría en un acuerdo de cooperación total con las autoridades federales a cambio de la corrección de todos los registros de tierras afectados y una reducción parcial de los cargos. No era perdón, no era justicia de la forma en que la palabra se ve en un cuento. Era esa cosa complicada, imperfecta y real que pasa cuando la verdad finalmente alcanza el poder, más desordenada que un veredicto, más ruidosa que el silencio, más pesada de lo que un solo momento puede cargar limpiamente. Hannah estaba sentada en la galería y vio a su padre bajar del estrado. Caminó de regreso a su asiento y al pasar por la fila donde ella estaba sentada, se detuvo. Le puso una mano sobre el hombro por solo un momento. La misma mano que le había puesto en el hombro 4 noches atrás en un salón de baile lleno de gente que se estaba riendo cuando todo el peso de lo que venía ya se estaba moviendo, ya estaba decidido, ya estaba puesto en marcha por los 20 años de un hombre que se rehusó a dejar que la verdad muriera con su esposa. Ella cubrió la mano de él con la suya. Ninguno de los dos dijo una palabra. No lo necesitaban. El juez llamó al orden en la sala y los procedimientos continuaron. Y el nombre de Margaret Hayes, esposa, madre, de 34 años, enterrada en la ladera norte de una montaña de Montana, fue pronunciado en voz alta en un tribunal federal de justicia y asentado en el registro oficial del territorio. Ella no había sido olvidada, nunca había sido olvidada, y el hombre responsable de su muerte estaba sentado a 12 pies de distancia y finalmente entendió, en el lugar vacío donde solía vivir su certeza, exactamente en qué clase de hombre se había pasado la vida convirtiéndose. Afuera del tribunal, Silver Point seguía con su martes, caballos en el poste, puertas abriéndose y cerrándose, la maquinaria ordinaria e insustituible de un pueblo viviendo su vida, y adentro el registro estaba siendo corregido despacio, imperfectamente, de la forma en que todas las cosas verdaderas se corrigen, un nombre a la vez. Al día siguiente de la audiencia, Silver Point era un pueblo diferente, no escandalosamente diferente, no a la manera de una celebración o un espectáculo. Era más silencioso que eso, esa clase de diferencia que pasa cuando una historia que la gente se ha estado contando por mucho tiempo resulta haber sido falsa, y tienen que decidir cada uno en privado qué hacer con ese conocimiento. Caleb lo notó primero en la tienda de abarrotes. El hombre detrás del mostrador, un hombre robusto y cauteloso de apellido Betts, que se había cruzado al otro lado de la calle 4 días atrás cuando Caleb y Hannah pasaron cabalgando, salió de atrás del mostrador y le extendió la mano. «Señor Hayes», dijo. «Le debo una disculpa». Caleb le estrechó la mano. «No me debes nada, Betts». «Escuché las cosas que se decían de usted», dijo Betts. «Las creí. O me dije a mí mismo que lo hacía porque era más fácil que mirar lo que Croft estaba haciendo». Sostuvo la mano de Caleb un momento más de lo que requiere un apretón de manos. «Lo siento, por lo que sea que valga». «Vale algo», dijo Caleb. «Siempre vale». Salió, y en la banqueta de madera pasó junto a 2 mujeres que habían estado en la gala, que se habían reído o no se habían movido para detener la risa, lo que viene siendo lo mismo. Lo miraron. Ninguna de las 2 apartó la vista primero, lo cual él respetó. Una de ellas dijo en voz baja: «Buenos días, señor Hayes». Él se tocó el sombrero y siguió caminando. Nada de eso deshacía nada. Él lo sabía, que la conciencia de un pueblo llegara tarde no resucitaba a los muertos, ni le devolvía a Hannah los años que había pasado en una montaña, ni le regresaba a ninguna de las 11 familias las décadas de desplazamiento y pérdida. Pero era real, y las cosas reales importan, incluso cuando llegan tarde. Estaba casi de regreso en la oficina de Franklin cuando escuchó su nombre desde el otro lado de la calle. Se dio la vuelta. Una mujer estaba parada ahí, a la que nunca había visto antes.
Tenía quizás 40 años, delgada, con el aspecto curtido de alguien que había trabajado una tierra dura por mucho tiempo. Al lado de ella estaba un hombre de la misma edad, y detrás de ellos 3 niños en estatura descendente, todos observando a Caleb con ojos amplios y serios. La mujer cruzó la calle hacia él. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, él pudo ver que había estado llorando, aunque se había detenido y se mantenía muy derecha ahora. ¿Es usted Caleb Hayes?, dijo ella. Yo soy. Mi nombre es Dora Sinclair. Mi esposo, James. Hizo un gesto hacia atrás. Nuestra familia tenía un reclamo sobre 300 acres en la cuenca de Gallatin, registrado en 1866. Nos dijeron que el reclamo había sido declarado inválido y que teníamos 30 días para desalojar. Se detuvo, se tranquilizó. Acabábamos de plantar nuestra primera cosecha real. Lo perdimos todo. Hemos estado trabajando tierras ajenas en Wyoming por 15 años. Lo miró. El alguacil Hargrove nos envió una carta diciendo que nuestro reclamo está siendo restituido, que nos van a devolver la tierra. Así es, dijo Caleb. Dora Sinclair se presionó ambas manos sobre la boca. Su esposo le pasó el brazo por los hombros y miró a Caleb por encima de la cabeza de ella con la expresión de un hombre que aún no confía del todo en las buenas noticias porque las malas han sido las confiables. ¿Es real?, dijo él. Es real. Es real, dijo Caleb. Hargrove los guiará a través del proceso formal. Su documentación ya ha sido corregida en el registro federal. La tierra es suya. Dora bajó las manos, miró a Caleb Hayes, a este viejo hombre de la montaña con su saco gastado, a este hombre al que nunca había visto, que nunca la había visto a ella, y dijo, ¿por qué? ¿Por qué hizo esto? Usted no nos conocía. Caleb la miró por un momento. Sabía lo que les habían hecho, dijo él. Con eso bastaba. Margaret Croft vino a ver a Hannah el jueves. Hannah estaba sola en la cabaña cuando llamaron a la puerta. Caleb había bajado a reunirse con Hargrove por la documentación final, y Franklin estaba con él. Abrió la puerta y se quedó muy quieta por un momento mirando a la mujer en el porche. Margaret Croft no se parecía en nada a cómo se veía en la gala. La agudeza seguía estando ahí en los huesos de su rostro, pero la sonrisa ensayada había desaparecido, y lo que había debajo era algo crudo y exhausto, y Hannah se dio cuenta despacio, genuinamente asustado. Sé que no tienes que dejarme entrar, dijo Margaret. Hannah dio un paso atrás apartándose de la puerta. Margaret entró y se paró en medio de la habitación y miró alrededor de la cabaña. Su sencillez, su honestidad, los mapas topográficos todavía extendidos en la mesa de trabajo, el rifle en su percha junto a la puerta, y algo se movió en su rostro que Hannah no pudo nombrar. Quiero decirte algo, dijo Margaret. Algo que mi esposo no sabe que vine a decir. Miró a Hannah directamente. Yo conocí a tu madre. Hannah se quedó muy quieta. No bien, dijo Margaret. Nunca fuimos amigas. Harlan no fomentaba las amistades con gente que consideraba por debajo de su posición, y yo era demasiado su esposa entonces como para oponerme. La voz de Margaret era cuidadosa y precisa, la voz de una woman entregando algo que he ensayado muchas veces. But, la conocí. La vi en la reunión del consejo, esa donde se levantó, y dijo la verdad sobre lo que le habían hecho a su familia. Hizo una pausa. Yo estaba en la habitación. La mano de Hannah se apretó en su muleta. Era la persona más valiente en esa habitación, dijo Margaret. Se levantó frente a hombres que tenían toda clase de poder que ella no tenía, y dijo la verdad claramente y sin vacilar, y miró a mi esposo a los ojos mientras lo hacía. Se detuvo. Después de la reunión, fui a la casa y le dije a Harlan que esa mujer tenía razón, que lo que había hecho estaba mal, que tenía que solucionarlo antes de que fuera más lejos. ¿Qué dijo él?, preguntó Hannah. Me dijo que yo no entendía de negocios. Margaret se miró las manos. 2 semanas después tu madre estaba muerta. Levantó la vista. Yo no sabía. Quiero que entiendas eso. Yo no sabía lo que él había ordenado. Solo lo até cabos años más tarde cuando encontré una copia de la carta en sus archivos. Se detuvo, y me quedé. Me quedé porque tenía miedo, y porque me había convencido a mí misma de que no había nada que pudiera hacer, y porque es muy fácil convencerse de eso cuando tu vida depende de la buena voluntad continua de un hombre. Su voz se quebró en la última palabra, y la mantuvo muy firme hasta que ya no fue así. No te estoy pidiendo que me perdones. Te estoy pidiendo que sepas que tu madre fue recordada por alguien dentro de la casa que intentó borrarla. Fue recordada. Hannah permaneció en el centro de la habitación y miró a esta mujer por un largo tiempo. Luego cruzó hacia la mesa, jaló una silla y dijo, «Siéntese, señora Croft».
Margaret Cesat. Cuénteme de ella, dijo Hannah. Cuénteme todo lo que recuerde. Cómo se veía, cómo se paraba, cómo sonaba su voz cuando hablaba frente a toda esa gente. Se sentó frente a ella. Yo era demasiado chica para conocerla de la forma en que lo necesitaba. Cuénteme. Y Margaret Croft, que había pasado 20 años cargando un silencio que había confundido con seguridad, abrió la boca y comenzó a hablar. Caleb fue a la tierra el viernes, no a la cabaña, no a Silver Point. Cabalgó hacia el norte desde el pueblo al lugar donde todo había comenzado, el tramo de la cuenca de Gallatin, donde había clavado sus estacas de topografía en el suelo hacía 30 años, donde había escrito los números que lo cambiaron todo, donde la tierra bajo sus pies había albergado una fortuna que un hombre mejor le habría dejado. No sabía que Croft estaría ahí, pero Croft estaba ahí. Estaba parado al borde del campo solo sin saco, a pesar del frío, mirando al suelo con la expresión de un hombre que intenta encontrar algo en un lugar donde sabe que lo dejó, pero que ya no puede ver. Su caballo estaba amarrado cerca. No había escuchado a Caleb llegar. ¿Sabías que vendría aquí?, dijo Caleb. Croft se dio la vuelta. No se vio sorprendido. Sabía que uno de los dos lo haría, dijo. Se sentó. Caleb se bajó del caballo. Caminó hasta quedar a 10 pies de Croft y se detuvo. Y los dos hombres se quedaron frente a frente en la tierra, que les había costado a ambos más de lo que cualquiera había estado de acuerdo en pagar. Vine aquí esta mañana, dijo Croft, porque no podía recordar cómo se veía el terreno real. He sido dueño de él en papel por 20 años, y nunca he venido aquí a simplemente pararme sobre él. Miró hacia abajo. ¿Es solo tierra? Siempre lo fue, dijo Caleb. Entonces, ¿por qué? Croft se detuvo. Sacudió la cabeza. Me he estado haciendo esa pregunta desde el martes, y sigo sin tener una respuesta que tenga algún sentido. La respuesta es que podías, dijo Caleb. Eso es todo lo que fue. Viste algo que querías, y tenías los medios para tomarlo, y te habías convencido a ti mismo de que la gente en tu camino no importaba tanto como la cosa que estabas alcanzando. Hizo una pausa. Esa no es una respuesta complicada, solo es una fea. Croft se quedó callado. Luego, sigo pensando en lo que dijiste en la oficina de Franklin, que tenía 34 años. Los tenía. Nunca pensé en ella como una persona con una edad, dijo Croft. Pensé en ella como un obstáculo, un problema por resolver. Miró a Caleb con algo que había pasado, de la vergüenza a un territorio para el cual hay muy pocos mapas buenos. ¿Qué clase de hombre piensa en una mujer como un problema por resolver? La clase que tú eras, dijo Caleb. Tiempo pasado, si así lo decides. Croft lo miró. No me odias. No era una pregunta, pero Caleb la respondió de todos modos. Pasé años intentándolo, dijo. El odio es una respuesta razonable a lo que hiciste. No te diré que no lo es. Miró hacia el campo. Pero el odio me habría mantenido allá arriba en esa montaña. El odio me habría convertido exactamente en lo que le decías a la gente que era. Un viejo amargado con un rencor y nada más. Se habría llevado el resto de mi vida de la forma en que tú te llevaste la primera parte. Hizo una pausa. No estaba dispuesto a darte tanto. Croft permaneció muy quieto. Mi hija me preguntó una vez por qué no te odiaba, dijo Caleb. Le dije que el odio te convierte en la cosa contra la que estás peleando. Lo decía en serio. Miró a Croft directamente. Pero quiero que entiendas algo. No odiarte no es lo mismo que perdonarte. No es lo mismo que olvidar. Significa que elegí gastar mi energía en algo más que en ti, en la verdad, en mi hija, en las 11 familias cuyos nombres necesitaban ser pronunciados en voz alta por alguien que los conociera. Hizo una pausa. No te llevas el crédito por mi elección. Simplemente ya no te llevas más de mi vida de la que ya te has tomado. Croft bajó la cabeza. Sus manos colgaban a sus lados y luego despacio, no dramáticamente, no a la manera de un hombre actuando remordimiento para una audiencia, sino de la forma privada y sin peso de un hombre a quien las piernas simplemente se le han quedado sin la capacidad de sostener el resto de su cuerpo. Se fue a una rodilla en la tierra fría del campo que había costado todo. Se quedó ahí. Caleb lo miró y no sintió nada triunfante. Sintió solo el peso cansado y enorme de una cosa completada, de un equilibrio que había estado mal por 20 años siendo imperfecta, incompleta y a un costo terrible corregido. Levántate, Harlan, dijo. Levántate y ve a hacer lo que acordaste hacer. Las familias están esperando. Croft se levantó, asintió una vez, caminó hacia su caballo,
montó y cabalgó hacia el sur sin mirar atrás. Caleb se quedó solo en el campo durante mucho tiempo después de que se fue. Los resultados formales tomaron meses, de la forma en que los resultados formales siempre lo hacen. Croft entró en un acuerdo de cooperación total con las autoridades federales. Los cargos se redujeron de asesinato a conspiración en la muerte de Margaret Hayes, un compromiso que sentó mal a Caleb y mal a Hargrove y mal a Hannah, y que aceptaron porque la alternativa era un juicio que podría entregar menos. Cumplió 2 años. Salió más silencioso, más viejo, y pasó el resto de su vida trabajando en una organización benéfica para veteranos en Helena, haciendo el trabajo pequeño y poco glamoroso de ayudar a hombres que habían regresado de cosas que no podían dejar atrás. Si fue suficiente, era una pregunta que nadie podía responder limpiamente. La vida rara vez ofrece respuestas limpias a las cosas que cuestan más. Las 11 familias tuvieron sus registros de tierras formalmente corregidos. 7 de ellas pudieron regresar a sus reclamos originales. Las otras 4 tenían tierras que habían sido tan profundamente desarrolladas que devolverlas en su forma original no era posible, y se organizaron acuerdos financieros que fueron imperfectos e inadecuados. Y aún así, más de lo que jamás se les había dado antes. Los Sinclair regresaron a la cuenca de Gallatin en la primavera. Su hija mayor, una muchacha de 14 años, plantó la primera semilla en esa tierra un martes por la mañana, y Dora la vio hacerlo y no intentó dejar de llorar. Franklin Delacroix se retiró formalmente de la topografía ese invierno, diciéndole a cualquiera que preguntara que había hecho el trabajo más importante de su carrera en el espacio de una semana a la edad de 72 años. Y esa parecía una buena nota con la cual terminar. Greer dejó Silver Point. Caleb esperaba que fuera a algún lugar donde pudiera dormir durante la noche. Margaret Croft se mudó a San Francisco. Ella y Hannah intercambiaron cartas durante años, cartas largas llenas de la clase de honestidad que solo puede existir entre personas a las que ya no les queda nada de qué fingir entre sí. La última cosa que Caleb hizo, antes de que él y Hannah volvieran a subir a la montaña, fue visitar la ladera norte. Fue solo primero. Estuvo junto a la tumba de su esposa por un largo tiempo sin hablar. El viento era frío y limpio, y se movía a través de los árboles de la forma en que se había estado moviendo a través de esos árboles por 30 años, indiferente a lo que había pasado abajo y fiel de la forma en que solo las cosas que no piensan pueden serlo. Entonces Hannah subió por el sendero detrás de él y se paró a su lado. Estuvieron callados juntos por mucho tiempo. Ella se habría reído de todo esto, dijo Hannah finalmente. La carta en el bolsillo, el abogado con la conciencia culpable, Croft de rodillas en un campo. Habría dicho que se parecía demasiado a una novela barata. Habría dicho eso, concordó Caleb. Y luego habría dicho que bien empleado lo tenía. Hannah sonrió, la primera sonrisa completa que él le había visto en una semana. Sí que lo tuvo bien empleado. Así fue. Otro silencio. Del bueno, de ese tipo que significa algo. Papá, dijo Hannah, he estado pensando, aunque, en ir al pueblo. No solo para las audiencias y los tribunales, hizo una pausa en quedarme. Por un tiempo. Hay una escuela en Silver Point que no ha tenido un maestro adecuado en 2 años. Hablé con el comité escolar la semana pasada, lo miró de reojo, me ofrecieron el puesto. Caleb la miró. ¿No me dijiste que habías hablado con ellos? Sabía que te preocuparías. No estoy preocupado, dijo él. Estás un poquito preocupado. Soy padre, dijo él. Vine con el puesto. Se quedó callado por un momento. Luego, ¿serás buena en eso? Lo sé, dijo ella. Eso lo saqué de mamá. Él le pasó el brazo por los hilos y ella se apoyó en él, y permanecieron juntos ante la tumba de Margaret Hayes, mientras el viento se movía a través de los árboles y las montañas se mantenían inmóviles alrededor de ellos, de la forma en que las montañas siempre se han mantenido inmóviles, pacientes, enormes, enteramente impasibles ante las pequeñas y fieras vidas que se viven a sus pies. Ella estaría orgullosa de ti, dijo Caleb. No de mí, de ti. Hannah presionó su rostro brevemente contra el hombro de él. Estaría orgullosa de los dos, dijo ella, pero nunca dejaría que ninguno de los dos lo dijera en voz alta. Él se rió. Una risa real, corta, baja y sorprendida de sí mismo. No podía recordar la última vez que se había reído así. Se sintió como una puerta abriéndose, y en los meses que siguieron, la gente en Silver Point y más allá comenzó a contar la historia de Caleb Hayes, de la forma en que la gente cuenta las historias que le importan, imprecisamente, apasionadamente, con los detalles cambiados para cargar con el peso de lo que la historia significaba, más que con el registro estricto de lo que pasó.
Hablaban del viejo hombre de la montaña que bajó de las tierras altas con un portafolio lleno de verdad, de la hija que se paró en un umbral con un rifle y no vaciló, del investigador federal que les creyó cuando habría sido más fácil no hacerlo. Hablaban de ello porque respondía a algo que necesitaban, respondía a algo sobre si los poderosos son siempre intocables, y si el silencio es siempre permanente, y si una persona puede ser molida a nada y aún así regresar. La respuesta resultó ser, era la misma que siempre había sido. El poder sin conciencia no es fuerza, es solo un retraso. Y la verdad, cuando una buena persona decide cargarla en lugar de enterrarla, no se queda enterrada. Nunca lo hace. Hannah Hayes dio clases en Silver Point durante 11 años. Fue, según todos los testimonios, la mejor maestra que el territorio hubiera conocido, paciente y exigente y profundamente renuente a dejar que cualquier niño en su salón de clases creyera que sus limitaciones eran su techo. Caminaba a la escuela cada mañana apoyada en su muleta, y ni un solo niño que se sentara en su salón cometió jamás el error de pensar que la muleta significaba otra cosa, que no fuera que su maestra había caminado a través de cosas más duras de las que podían imaginar, y había llegado de todos modos. Y Caleb Hayes regresó a la montaña, abrió los mapas topográficos sobre la mesa, tomó su lápiz, y por primera vez en 20 años, comenzó a dibujar el mundo tal como era en realidad, no como alguien poderoso había decidido que debía ser registrado, sino como sus propios ojos lo habían visto, y sus propias manos lo habían medido, y su propia vida había probado que era. Tierra honesta, fielmente plasmada. Era, siempre lo había creído, la única clase que valía la pena cartografiar. Y en esto, en el acto pequeño, seguro e insustituible de un hombre poniendo la forma verdadera de las cosas sobre el papel, Harlan Croft había fallado en la única cosa que más se había esforzado por lograr. No había borrado a Caleb Hayes. Solo le había dado algo por lo que valía la pena regresar.